Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre distribución de la vacuna contra el virus de papiloma humano titulado Movilizar, Distribuir y Sostener. Lecciones aprendidas y consejos prácticos para una distribución efectiva de la vacuna contra el virus de papiloma humano en países de ingresos bajos y medios. Siguiente. Gracias por reunirse con nosotros el día de hoy, en el que tenemos el placer de contar con tres excelentes oradoras para revisar algunas lecciones comunes, aprendidas a partir de la distribución de la vacuna contra el virus de papiloma humano en entornos de bajos recursos. Comenzaremos con una breve presentación de nuestras panelistas, así como una descripción del contenido del webinar. Posteriormente, revisaremos las lecciones de un proyecto de investigación conducido por PATH y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, que contempló diferentes escenarios y diferentes lecciones derivadas de la distribución de la vacuna contra el virus de papiloma humano, tanto de países que implementaron pequeños proyectos piloto o programas demostrativos, como de países que han introducido la vacuna a nivel nacional. Debido a la riqueza de los datos y la cantidad de material, no presentaremos cada uno de los hallazgos de este trabajo, sino que nos enfocaremos en algunas áreas específicas en las que hemos identificado a través de los años las preocupaciones y preguntas más comunes relacionadas con una movilización efectiva, una distribución eficiente, retos y dificultades en la implementación, así como la forma de construir modelos sostenibles para la distribución. También nos sentimos afortunados por poder tener con nosotros a personas que han estado trabajando estrechamente con los países implementadores y que nos compartirán sus relatos de campo para revisarlos en nuestro webinar del día de hoy. Así que permítanme presentarles a nuestras panelistas. La doctora Deborah Watson-Jones es epidemióloga y miembro de la facultad en el Departamento de Investigación Clínica de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Ella fue la principal investigadora para este trabajo. Está también con nosotros Kate Gallagher, que también está en el Departamento de Investigación Clínica de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, y fue una de nuestras co-investigadoras en este estudio. Nuestra tercera panelista es la doctora Carol Tebby-Venison, que es la nueva oficial médica para la introducción de vacunas en la Oficina Regional para África de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Brazzaville, República del Congo. Y yo soy Scott Lamontagne, director de vacunas contra el virus de papiloma humano en PATH. Siguiente. Para este trabajo tuvimos tres objetivos principales. El primero fue reunir y sintetizar todas las lecciones disponibles que pudiéramos encontrar en relación con la distribución de la vacuna contra el virus de papiloma humano, ya fuera en un programa demostrativo o a través de una introducción de la vacuna a nivel nacional. Nuestro propósito fue derivar recomendaciones de estas lecciones que pudieran aplicarse exitosamente con el fin de aconsejar a otros sobre la forma de introducir la vacuna. Y, finalmente, quisimos utilizar mecanismos creativos para difundir esta información. El webinar de hoy es, de hecho, uno de estos mecanismos creativos. Siguiente. El método de estudio incluyó 46 países, 18 de los cuales estaban clasificados por el Banco Mundial como países de ingresos bajos, 22 como países de ingresos bajos y medios, 5 como países de ingresos medios altos y un país de ingresos altos. En estos países, tratamos de recolectar datos de manera sistemática a través de tres medios viables, el primero de los cuales fue una revisión sistemática de la bibliografía publicada en la que buscamos cualquier estudio que describiera la experiencia de la distribución real de la vacuna y la evaluación de esta distribución. El segundo medio de recolección de datos fue reunir otros informes o bibliografía no publicada que estuviera disponible. En su mayor parte, esto incluyó informes técnicos, ya sea de los países que implementaron los programas o de socios que les ayudaron con la implementación. Y estos dos conjuntos de datos se complementaron con entrevistas a 56 diferentes informantes claves en 40 de los 46 países. Del total de datos recolectados e informes publicados y no publicados,
así como a través de las entrevistas, extrajimos la información que fuera útil para nuestras introducciones de la vacuna contra el virus de papiloma humano. Asimismo, existen directrices de la Organización Mundial de la Salud que proporcionan asesoramiento a los países sobre los diferentes componentes de la distribución de vacunas, con respecto a los cuales deben planificar y prepararse. Nosotros agrupamos los datos en temas a revisar, identificando cuáles fueron las lecciones aprendidas en materia de preparación, comunicación y movilización social, así como para la propia distribución de la vacuna. ¿Qué tipo de logro se alcanzó a través del programa en términos de cobertura? ¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a determinar si estos programas podrían ser sostenibles? El valor del beneficio que recibieron los países a cambio de realizar los programas demostrativos y cuáles fueron las dificultades o retos más comunes que deben evitarse. Nuestra investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Siguiente. Como mencioné anteriormente, nuestro estudio incluyó 46 países distintos, y este número en la diapositiva se divide en la forma en que estos países contribuyeron a esta investigación. Notarán en la barra color púrpura que hay países que contribuyeron debido a que implementaron programas demostrativos, y otros países que habían implementado programas nacionales, ya sea con o sin experiencia derivada de un programa demostrativo previo a la implementación nacional. Si ustedes suman estos números, notarán que muchos países implementaron más de un programa, ya sea más de un programa demostrativo y luego un programa nacional, o bien implementaron más de un proyecto piloto. Nosotros queríamos entender si había algunas diferencias entre los tipos de programa que estaban siendo implementados, por lo que contabilizamos cada una de ellas por separado. A esto le llamamos experiencias de distribución distintas. Y estas son definidas por el sitio de vacunación, la población objetiva que fuera cubierta dentro del programa y la fuente de financiamiento. Algunos países realizaron diferentes programas para la distribución de vacunas contra el virus del papiloma humano en diferentes partes del país. Fueron financiados por diferentes agencias y ejecutados por diferentes organizaciones. Cada uno de esos programas se contabilizó separadamente, aunque el país se contabilizó una sola vez. De esta forma tenemos, en términos generales, 92 diferentes experiencias de distribución distintas, que son parte de este proyecto. Ellas representan en total más de 100 años de experiencia en la distribución de vacunas, habiendo llegado a casi 2 millones de niñas y vacunado cerca de 1.5 millones de ellas. Siguiente. En este punto, tengo el placer de presentarles a dos de nuestras oradoras, quienes harán un recorrido a través de los hallazgos de este trabajo. Resumirán las lecciones aprendidas sobre comunicación y movilización social, distribución, sostenibilidad y las dificultades y retos que deben evitarse. Están con nosotros la investigadora principal, la doctora Deborah Watson-Jones, y la co-investigadora Kate Gallagher, quienes nos conducirán a través de los hallazgos de la investigación. Siguiente. Comenzaremos con Kate, que estará cubriendo los temas de comunicaciones y distribución, y posteriormente escucharemos a la doctora Deborah Watson-Jones, que nos ilustrará sobre aspectos que fueron comunes a los programas de sostenibilidad, así como los retos comunes que enfrentan los países y que queremos evitar. Kate, tienes la palabra. Gracias, Scott. Siguiente diapositiva. Empecemos entonces. Voy a describir lo que los representantes de los países nos han dicho sobre lo que funciona en materia de comunicación y la forma de movilizar a las comunidades. Todos los países reportaron un bajo nivel general de conocimientos y concientización en torno a la vacuna contra el VPH y enfermedades relacionadas. Y esto ocurrió tanto en la comunidad en general como entre los trabajadores sanitarios y maestros. De esta forma, fue necesario proporcionar capacitación específica para trabajadores sanitarios, maestros y líderes de la comunidad, con el fin de que estos miembros de la sociedad puedan transmitir a la comunidad mensajes precisos sobre la vacuna. La mayoría de los países utilizaron un modelo de capacitación en cascada para los trabajadores sanitarios, y de esta forma, el equipo nacional capacita al equipo regional
el que a su vez capacita al distrito, que se encarga de capacitar a los trabajadores de primera línea. Muchos reportes indicaron que este enfoque fue exitoso y que un solo día fue suficiente. Sin embargo, se requirió cierto grado de supervisión para cuidar que la misma información se transfiriera a todos los participantes que asistieron a la capacitación. Por otra parte, una dificultad de la capacitación fue que, por una u otra razón, los trabajadores sanitarios nunca recibieron una adecuada preparación y, por lo tanto, esto afectó la movilización social. Los mensajes claves necesarios para dirigir a la comunidad fueron notablemente consistentes a través de los países y regiones. Estos mensajes incluyeron un enfoque sobre las propiedades de prevención del cáncer de la vacuna, más que sobre la prevención del VPH. También se enfocaron en el hecho de que la vacuna es segura y específicamente en que no afecta la fecundidad. Hubo mensajes relacionados con el respaldo del gobierno y con que otros países tienen programas similares en ejecución. La movilización social fue efectiva cuando se usaron métodos interactivos, por ejemplo, en reuniones cara a cara en la comunidad o en sitios comunitarios, en vez de solamente carteles y folletos no interactivos. Las personas influyentes con credibilidad también fueron importantes y fueron identificadas como trabajadores sanitarios, maestros o líderes de la comunidad. Varios países también manifestaron que la movilización social pudo disminuir después del primer año o segundo año de los programas nacionales y que aún así la demanda permaneció alta. Siguiente diapositiva. Durante la investigación, reunimos una gran cantidad de datos sobre los procesos de aceptabilidad y consentimiento a partir de informes anecdóticos, documentos escritos, conjuntos de datos y encuestas específicas sobre aceptabilidad. En general, a pesar del bajo conocimiento sobre el VPH y las enfermedades relacionadas, la aceptabilidad fue muy alta. Voy ahora a mostrarles en unas cuantas diapositivas los logros de los programas de vacunación en materia de cobertura. Las tres principales razones citadas en relación con la aceptación de la vacuna, basadas en datos de 12 encuestas aplicadas a padres de familia, incluyeron que la vacuna o las vacunas en general son buenas para la salud, así como que los padres de familia desean proteger a sus hijas de la enfermedad o infección. Las razones citadas por las que las hijas no recibieron la vacuna fueron principalmente logísticas, como que los padres de familia no habían sabido del programa, que su hija no había asistido a la escuela el día de la vacunación, o que algunos padres de familia estaban temerosos de los efectos adversos. Esto, de nuevo, estuvo limitado en gran parte a los efectos en la fecundidad. Por su parte, las razones por las que no se completó la vacunación fueron similares a las de no recibir la vacunación, además de que hubieron situaciones en los proyectos demostrativos en las que las niñas migraron entre áreas, entre dosis o fueron transferidas entre escuelas. Hubo algunos grupos de personas o instituciones que rechazaron la vacuna. Esto ocurrió particularmente en escuelas privadas, grupos religiosos o grupos opuestos a la vacunación. Y las lecciones derivadas de ello fueron que esos grupos requirieron movilizaciones más intensivas, más información, mayor frecuencia, con mensajes dirigidos e involucramiento de partes interesadas claves dentro de su comunidad. Por ejemplo, líderes religiosos o directores de escuela. La renuncia de algunos trabajadores sanitarios a recomendar la vacuna contribuyó al rechazo en unos cuantos países y provocó cierto grado de desconfianza dentro de la comunidad.
La lección derivada de esto es que, idealmente, los trabajadores sanitarios, a quienes los padres de familia pueden acercarse en busca de asesoramiento, pero que no son necesariamente los encargados de la vacunación, podrían también ser capacitados en algún momento durante la vida del proyecto. Hubo una meta de vacunaciones. Esto pudo realizarse mediante el envío del formulario a casa a través de las niñas, con la petición de que lo regresaran a la escuela, o bien con la participación de los padres de familia en reuniones con maestros, o asistiendo ellos mismos el día de la vacunación. Esto es lo que llamamos consentimiento explícito. El resto de los países aplicó el consentimiento implícito con la opción de rechazo, consistente en que las escuelas movilizaron a los padres de familia, les proporcionaron información y les pidieron que el día de la vacunación retuvieran a sus hijas en casa o indicaran al maestro que no querían que sus hijas recibieran la vacuna. En general, si se aplicó el consentimiento explícito para la vacuna contra el VPH, en donde este tipo de consentimiento no era la norma en el Programa Nacional de Inmunización, esto provocó sospechas en la comunidad y redujo la aceptabilidad de la vacuna. Esta situación fue reportada particularmente por 7 países que terminaron cambiando al enfoque de consentimiento implícito. Siguiente diapositiva. El calendario de movilización social dependió de varios procesos que ocurrieron y que fue necesario que ocurrieran mucho antes del día de vacunación. Puede haber retrasos como resultado de la tardanza en el desembolso de fondos, el desarrollo de materiales de capacitación o de materiales de comunicación. Y frecuentemente, cuando ocurrieron retrasos, la movilización social se realizó en forma tardía y esto causó problemas y retrasó las vacunaciones. A menudo, las escuelas privadas necesitaron más tiempo y en varios casos, esto se subestimó en el primer año del programa. Y como ya he mencionado, usualmente las escuelas privadas necesitaron un mayor nivel de información y algunas veces generaron sus propios procedimientos de consentimiento. Ocasionalmente, la exposición a medios de comunicación negativos fue subestimada en su impacto sobre los logros en materia de cobertura y fue realmente necesario incorporarla en la planificación desde el comienzo. Los rumores fueron, en general, consistentes en los 46 países que analizamos y por lo general estuvieron enfocados en los supuestos efectos de la vacuna en la fecundidad. El impacto de los rumores se mitigó mediante mensajes rápidamente elaborados a la medida, que incluyeron el respaldo de funcionarios gubernamentales y la difusión de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la seguridad de las vacunas. Sin embargo, a pesar de la rapidez de las respuestas, algunos países encontraron dificultad para recuperarse de los rumores. Y la lección es, básicamente, prepararse y planificar con anticipación con el fin de evitar que los rumores avancen en primera instancia. Siguiente diapositiva. Ahora presentaré rápidamente un conjunto similar de lecciones aprendidas en torno a la distribución de la vacuna y la experiencia a la fecha sobre distribución. Siguiente diapositiva. Bien, la mayor parte de la experiencia acumulada a la fecha se refiere a distribuciones basadas en la escuela. Esta estrategia ha demostrado que permite lograr una buena cobertura, pero se reporta como intensiva de recursos. En la distribución en escuelas, cuando se tiene una mezcla de edades en cada grado,
La implementación del criterio de elegibilidad basado en el grado escolar fue en general más fácil y rápido desde el punto de vista logístico. Sin embargo, esto podría causar algunos problemas en la comunicación, especialmente si ustedes tienen un criterio basado en la edad para las niñas que no asisten a la escuela. Algunos países probaron la distribución conjunta, en la que integraron otro servicio con la vacuna contra el VPH. Por lo general, esas intervenciones adicionales consistieron en desparasitación, píldoras o la vacuna de toxoide tetánico. Un país integró la vacuna contra el VPH con la campaña contra la hepatitis B, pero fueron pocas las intervenciones conjuntas que se sometieron a prueba. Previo a la distribución, la estimación de la población objetivo fue un reto en todos los países, y en general, los recuentos demostraron ser la única forma de estimar un número preciso de la población. Esto puede ser un problema menor en los programas nacionales en los que las estimaciones censales podrían demostrar ser de mayor utilidad, aunque uno de los países manifestó que de todas formas había realizado recuentos para planificar la distribución de la vacuna. Y hubo una auténtica incertidumbre sobre cómo distribuir 3 dosis a las niñas VIH positivas. Los países deben estar conscientes de que las niñas VIH positivas todavía requieren 3 dosis, pero que el plan de vacunación puede ser flexible. Ellas podrían recibir la tercera dosis a los 6 meses después de la segunda dosis, o ser invitadas al centro de salud para una visita adicional en algún momento entre la primera y la segunda dosis. Siguiente diapositiva. Las tasas de aceptación y cobertura fueron realmente muy altas en los países. Tanto los proyectos demostrativos como los programas nacionales alcanzaron tasas de cobertura muy alentadoras. Más del 80% de las estimaciones que recolectamos demostraron más del 70% de cobertura, y como hemos descrito, la mayor parte de esto ocurrió con estrategias basadas en la escuela. Obtuvimos solamente 5 estimaciones de estrategias basadas en centros de salud. Como pueden ver en esta gráfica, en la que los recuadros describen el rango intercuartil y la línea a través de la mitad de cada caja representa el valle mediano, los planes de 3 dosis y 2 dosis lograron niveles similares de alta aceptación, completitud y cobertura. Esta gráfica incluye 10 estimaciones de planes de 2 dosis. Los registros y tarjetas de vacunación ayudaron a monitorear a las niñas con planes incompletos y también apoyaron los cálculos de cobertura de la vacuna. Siguiente diapositiva. Solamente tuvimos 9 estimaciones de cobertura de programas nacionales, pero fueron altas y mostraron un promedio similar al de los proyectos demostrativos. Siguiente diapositiva. Los factores correlacionados con experiencias de alta cobertura incluyeron estrategias basadas en las escuelas, pero también se observaron en donde hubo una buena colaboración entre los sectores salud y educación, tanto a nivel nacional como local. Por otra parte, como ya he mencionado, tuvimos datos limitados de las estrategias basadas solamente en centros de salud. Fue importante el involucramiento de los programas nacionales de inmunización en la planificación e implementación, y ocasionalmente los departamentos de salud reproductiva para enfermedades no transmisibles condujeron el programa.
y fue evidente que un involucramiento intensivo del Programa Nacional de Inmunización siguió siendo un factor clave del éxito. La movilización social de niñas que no asisten a la escuela fue la única forma probada para lograr alguna aceptación en este grupo. Pero suponer que las niñas acudirían al centro de salud sin mensajes dirigidos condujo a una baja aceptación. Como hemos mencionado, es importante la movilización social amplia de la comunidad, incluyendo la participación de personas influyentes con credibilidad, así como el hecho de distribuir la vacuna según lo programado y dentro de un mismo año escolar. Los factores correlacionados con experiencias que obtuvieron una baja cobertura, y aquí por baja cobertura nos referimos a una cobertura entre un 50% y un 70%, demostraron una inefectiva coordinación y planificación con las escuelas, o se vieron afectadas por rumores que causaron que escuelas completas o extensos grupos de población rechazaran a los encargados de la vacunación. Las áreas urbanas tuvieron mayor probabilidad de tener bajas coberturas que las áreas rurales, y en general se pensó que esto se debió a una mayor exposición a medios de comunicación negativos o a poblaciones móviles. Y otros factores incluyeron algunos retrasos en la movilización social o no proporcionar una segunda oportunidad para las niñas que perdieron la primera dosis. Voy ahora a darle la palabra a Debbie para que aborde con ustedes los temas de sostenibilidad y dificultades. Muchas gracias, Kate. Voy ahora a comentar con ustedes algunos temas que influyeron en las opiniones de los países en cuanto a la forma en que avanzarían en las vacunaciones contra el VPH. Y posteriormente daremos una mirada a algunos de los retos más importantes para muchos de los proyectos y programas demostrativos. Siguiente. Primeramente, si repasamos un poco más el tema de financiamiento y costo de los programas, tenemos 66 proyectos demostrativos en 44 países que recibieron vacunas y o apoyo para financiar alguna iniciativa de distribución de las vacunas. Tenemos financiamiento del Programa de Acceso de Gardasil, o GAP, que proporcionó apoyo con vacunas, así como Gavi, la Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización, que proporcionó apoyo con vacunas y algún financiamiento para su distribución. Tenemos también el apoyo de los programas de paz, de la Fundación Australiana del Cáncer Cérvico-Uterino y de otras fuentes. Asimismo, hubo algún financiamiento de gobiernos nacionales y lo que mostraron los hallazgos es que para el costo financiero recurrente por dosis, los costos variaron en los proyectos demostrativos iniciales y el programa de acceso de Gardasil o programa GAP. Estos costos variaron entre $1 a 2.7 dólares americanos por dosis. Tuvimos datos de solamente 5 proyectos Gavi, pero hubo algunas indicaciones en el sentido de que estos proyectos fueron ligeramente más caros, con un costo por dosis de aproximadamente 3 a 9 dólares. Esto puede deberse a que se proporcionó financiamiento para distribuir la vacuna y por lo tanto hubo menos motivación para realmente poner atención en el costo de distribución. Esto a menos que hayan habido problemas en torno a la rendición de cuentas debido a que el financiamiento nacional estaba siendo utilizado para distribuir las vacunas.
y que eso haya podido ocurrir en los otros programas. Los factores reportados que impulsaron los costos en los proyectos demostrativos incluyeron el transporte del personal y supervisores, y esto es especialmente importante para las actividades de movilización y las actividades realizadas en las escuelas. Esto incluye los viáticos asociados al tiempo dedicado, las actividades de movilización social y también, de manera especial, las actividades de enumeración de las niñas elegibles. Hubo también alguna evidencia a partir de los datos limitados con que contamos sobre los programas nacionales a que el costo de distribución en esos programas a nivel nacional sería probablemente menor que el de los proyectos demostrativos, llegando a un nivel de alrededor de $2 por dosis. Pero el problema real en este sentido es que en los países que no son elegibles para recibir apoyo de Gavi o que se han graduado de Gavi, y regresaré luego a este tema, la distribución de la vacuna a este nivel puede permanecer potencialmente fuera del alcance de estos países. De esta forma, como muchas personas sabrán, si las economías nacionales empiezan a crecer y su Producto Nacional Bruto supera aproximadamente los $1.580 per cápita, esos países tienen que graduarse del apoyo de Gavi y por lo tanto deben comprometerse a hacer aumentos graduales en el cofinanciamiento de las vacunas a través del tiempo. Cabe mencionar que esto nos fue reportado como una barrera significativa para la introducción de vacunas a nivel nacional. Siguiente. Si revisamos un poco más las barreras para ampliar los programas de vacunación, tenemos 11 de los 24 países con experiencia en proyectos demostrativos que manifestaron que no ampliarían su programa. Hubo varias razones para esto, tales como la incertidumbre acerca del financiamiento futuro, así como del compromiso político permanente. Y esto, en gran parte, se debió a la percepción del gasto en la estrategia de distribución basada en escuelas y a la incertidumbre respecto a los costos futuros de la vacuna. En la diapositiva anterior he mencionado que la inegibilidad para el apoyo de Gavi fue una importante barrera para algunos de estos países. En términos de vías para la ampliación, tenemos 13 de los 24 países con experiencia demostrativa que sí planificaron una ampliación, y de estos apenas poco más de la mitad prefirieron aplicar un enfoque de ampliación por fases, para no hacer un lanzamiento nacional en todo el país al mismo tiempo, sino implementarlo progresivamente a través de regiones o distritos. Lo que también quedó claro es que estos países con ampliación iban a buscar obtener financiamiento adicional de algunos socios para actividades específicas. El financiamiento fue un tema fundamental aquí, y una de las actividades que pensaron sería importante para obtener financiamiento específico de socios fue la movilización social. También exploraron la posibilidad de revisar estrategias de distribución más rutinarias, por ejemplo, incorporar la vacuna como parte de los servicios rutinarios en centros de salud, así como obtener mayor asesoramiento técnico para cubrir las brechas en la capacidad, particularmente en áreas relacionadas con los presupuestos y los pronósticos. Digno de mención es el hecho de que
2 países revisaron planes de más largo plazo para el financiamiento sostenible del programa ampliado de inmunización, o también como se le conoce, PAI, con la aplicación de impuestos a ciertos artículos. Uno estaba explorando el uso del impuesto al tabaco, y otro país el uso de un presupuesto restringido para el PAI a través de una ley de inmunización. Siguiente. De esta forma, al reflexionar acerca de cómo sostener estos programas, hubo una variedad de aspectos que tuvimos que considerar. El primero se refiere a las limitaciones en la utilidad de los propios proyectos demostrativos. Muchos países apreciaron la oportunidad de aprender haciendo con estos proyectos demostrativos, pero es importante señalar que varios países han implementado más de un proyecto demostrativo y todavía no se comprometen a su ampliación. En cuanto a las limitaciones de los propios proyectos demostrativos, hubo una serie de oportunidades perdidas. Por ejemplo, la selección de distritos para los proyectos demostrativos con frecuencia no fue representativa a nivel nacional. Algunos países seleccionaron áreas de fácil acceso para comenzar con su proyecto demostrativo, o ciudades o distritos con buen desempeño en sus programas ampliados de inmunización, y no aprovecharon la oportunidad para revisar entornos más desafiantes en el país y para aprender lecciones de esa experiencia y prepararse para una ampliación a nivel nacional. Una segunda limitación relacionada con la reducida escala de los proyectos demostrativos es que con frecuencia fueron intensivos y muy enfocados en un área, pero no permitieron la evaluación del impacto en la cadena de frío. También crearon retos en la capacidad de integrarse con programas rutinarios, y muchas veces no evaluaron esto porque fueron proyectos separados, independientes. Sin embargo, hubo indicaciones de que la distribución en el programa nacional sería más económica que el programa demostrativo, con un costo bajo por dosis, y esto se debe a que el programa nacional se lleva a cabo con economías a una más amplia escala, y porque con frecuencia los proyectos demostrativos estuvieron muy enfocados y tuvieron que aportar servicios especiales para su propia distribución. La introducción nacional por fases puede, de hecho, mantener la voluntad política y el compromiso de financiamiento a un nivel mayor que haciendo proyectos demostrativos repetidos. Hubo una percepción de que podría haber fatiga si uno prueba algo repetidamente, pero no lo lleva realmente a nivel nacional. Entonces, uno puede perder el apoyo de la voluntad política para la distribución de estas vacunas. Y uno de los comentarios fue en el sentido de que ir directo a la implementación nacional o implementar en fases a nivel nacional, si el país considera que necesita aprender algunas lecciones a través de este enfoque, bien puede ayudar con la voluntad política. Las decisiones durante la distribución bien pueden tener impacto en la sostenibilidad, y yo considero que es muy importante señalar que muchos países, pienso que la mayoría de ellos, tuvieron una cobertura extremadamente buena. La distribución basada en la escuela en estos entornos de ingresos bajos y medios puede de hecho lograr tan buena cobertura como los programas más exitosos en los países de altos ingresos, tales como Australia y el Reino Unido. Y esto realmente es encomiable. De hecho, hemos encontrado que la distribución de la vacuna contra el VPH es altamente aceptable. Nuestras poblaciones la desean
y las vacunas pueden distribuirse con una cobertura extremadamente buena en estos entornos significativamente difíciles. Sin embargo, hay algunas advertencias como que hay datos muy limitados sobre otras estrategias de distribución y la distribución basada en escuelas. Como Kate y yo hemos mencionado, no tuvimos muchos programas o proyectos que revisaran solamente la distribución basada en centros de salud, por ejemplo. Un programa de vacunación contra el VPH bien diseñado podría usarse para evaluar diferentes estrategias de distribución, incluso desde el inicio de un programa extenso. Podría explorar la forma de lograr una alta cobertura y cubrir áreas difíciles, y podría aprender sobre la integración con los sistemas nacionales. De hecho, 2 países están probando estrategias de distribución innovadoras para probar y revisar enfoques sostenibles. Un país está considerando vacunar una vez al año y otro está considerando vacunar una cohorte multianual y hacer esto cada pocos años para lograr en última instancia la misma cobertura que esperamos en esos grupos de edad, pero sin tener que sostener un programa año a año. Y finalmente encontramos que la consistencia con los criterios de elegibilidad y los procedimientos de consentimiento realmente apoyaron la sostenibilidad, porque eran más fáciles de comunicar, además de que reducen los rumores. Siguiente. Voy ahora a repasar algunos de los retos más comunes y dificultades que muchos países experimentan y que deben tratar de evitar, para lo cual hemos recopilado estas lecciones claves. Siguiente. Fue evidente que donde se careció de compromiso político al inicio del proceso, hubo retrasos posteriormente en el programa. Y fueron varios los países que experimentaron esta situación. Esto también sucedió donde hubo falta de coordinación con las partes interesadas claves al principio del programa, lo cual incluyó la coordinación con el programa ampliado de inmunizaciones y el personal del programa, así como con los ministerios de Educación y Finanzas. Cuando ocurrieron fallas de coordinación en las etapas tempranas del programa o proyecto, esto condujo posteriormente a retos significativos en la planificación, en la movilización social y en la distribución. En relación con esto, nosotros encontramos que el hecho de no haber asignado suficiente tiempo a la planificación condujo en ciertas circunstancias a un muy deficiente proceso de toma de decisiones y, lo que es muy importante, a la falta de la disponibilidad de fondos y del desembolso de esos fondos para el proyecto o programa. Todo lo anterior derivó en retrasos en todas las otras actividades a lo largo de este proceso, incluidas las actividades de movilización social y la implementación de la distribución de la vacuna. Una lección en torno a la movilización comunitaria fue que no entablar una relación con los líderes de la comunidad o tratar de hacerlo cuando es demasiado tarde, en particular con las personas que Kate ya ha mencionado, podría perjudicar a la movilización social, como ha sucedido en algunos casos. Una insuficiente capacitación de los socios o aliados claves, como el personal de las escuelas y los maestros, así como la falta de un plan de comunicaciones para situaciones de crisis, perpetuó los rumores y provocó problemas con la cobertura y con la aceptabilidad de la vacuna. Estas situaciones tienen solución sencilla, pero con frecuencia no fueron atendidas.
No relacionarse de manera suficiente o temprana con las escuelas privadas fomentó la resistencia entre los directivos escolares y los padres de familia. Y como Kate ya lo ha mencionado, las escuelas privadas constituyeron un reto en muchos de los países, si no en la mayoría. Los programas frecuentemente tuvieron la tendencia a involucrar solamente escuelas gubernamentales para la salud de las personas adolescentes. Las escuelas privadas con frecuencia han sido desatendidas y hay mucha desconfianza por parte de los padres de familia hacia las escuelas privadas cuando éstas tratan de implementar una recomendación gubernamental. Y esto verdaderamente necesita ser atendido, dado que cada vez más escuelas privadas están abriendo sus puertas en muchos de estos entornos de bajos ingresos. Hubo un enfoque limitado en cuanto a estrategias para distribuir la vacuna contra el VPH entre niñas que no asisten a la escuela. Y nosotros observamos que en los programas o proyectos en los que hubo esta limitación, se tuvo una baja cobertura en ese grupo de niñas. Y finalmente, el no estimar correctamente la población objetivo y o implementar los criterios de elegibilidad establecidos al inicio del proyecto, por ejemplo, en donde el proyecto planteó inicialmente que se enfocaría en niñas de 9 años de edad, pero que en realidad también recibió niñas de 10 años, resultó posteriormente en importantes dificultades para estimar con precisión la cobertura. Esto también condujo a una significativa escasez de vacunas y en algunos casos a la necesidad de adquirir vacunas adicionales. Voy a dejar hasta aquí la sección de dificultades y regresaré la palabra a Scott para movernos hacia la siguiente sección de este webinar. Scott. Siguiente. Gracias Debbie y Kate por esta completa revisión de las lecciones que hemos estado aprendiendo a partir de este importante proyecto de investigación. Tengo ahora el gran placer de volver a presentar a Carol Tebby Benson, quien ha estado realmente en la línea frontal de la introducción de nuestras vacunas, pero específicamente para las vacunas contra el virus de papiloma humano en África durante estos últimos 3 años y medio. Carol es la nueva oficial de vacunación de la Oficina Regional para África de la Organización Mundial de la Salud, y ella nos ha traído hoy algunos interesantes ejemplos de algunos países para cada uno de los temas que hemos estado presentando en relación con la movilización social, las estrategias de distribución y la forma de sostener estos programas. Carol nos hará un recorrido a través de estas historias derivadas de la experiencia de campo en las que ha estado involucrada. Carol, tienes la palabra. Muchas gracias por la introducción, Scott. Voy a dar algunos ejemplos, y aunque no me referiré a todos los países, daré ejemplos muy sencillos que hemos documentado. Siguiente diapositiva, por favor. Comencemos con el componente de movilización social. Este es un componente muy importante para la introducción de esta vacuna, y lo que hemos observado es que la actividad de comunicación debe estar dirigida a todas las partes interesadas, más allá de solo la población objetivo clásica de la inmunización. Y también debemos dirigirnos a maestros y muchos otros grupos. La comunicación debe iniciarse con varios meses de anticipación, no solamente 2 o 3 semanas antes. Veamos algunos ejemplos. Sudáfrica decidió aplicar una estrategia basada en escuelas. El único problema fue que durante la planificación, Sudáfrica no capacitó a los maestros. De hecho, los maestros no fueron involucrados. Así, durante la implementación el primer año, en el 2014, tuvieron la introducción a nivel nacional dirigida a 500.000 de niñas, y durante este proceso surgieron de pronto algunos grupos opuestos a la vacunación. También los maestros, al no haber sido capacitados, comenzaron a enviar mensajes de texto a los padres y a las niñas para que no se vacunaran. De esta forma, en la primera ronda, la cobertura no fue tan alta como se esperaba, y la acción en respuesta fue que los maestros tenían que ser capacitados entre las 2 rondas e involucrados más
para que pudieran ayudar a lograr la meta de cobertura. El segundo ejemplo es en Madagascar. Yo considero que las escuelas privadas tienen que ser parte del proceso, y como Debbie acaba de decir, las escuelas privadas deben ser informadas y deben contar no solamente con la información básica, sino con más información para que puedan hacer más preguntas. En Madagascar encontramos que los líderes religiosos no estaban realmente involucrados, y tampoco las escuelas católicas. Hubo un esfuerzo intensivo para hacerles llegar la información, y finalmente aceptaron a las niñas en esas escuelas católicas, pero no que la vacunación tuviera lugar en la escuela, sino que las niñas tuvieran que ser vacunadas fuera de las escuelas. En Colombia ocurrió un evento supuestamente atribuido a la vacunación e inmunización, y debido a ello, la implementación en la escuela se vio afectada. Yo considero que para estas vacunas específicamente, es necesario tener un plan de comunicaciones para situaciones de crisis, con el objeto de hacer frente a todos esos rumores. Se necesita tener un plan en operación, y alguien debe incorporarse y hacerse cargo de hablar con los medios, para proporcionar evidencia sólida de que la vacuna es segura. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la estrategia de distribución, de nuevo refiriéndome a Sudáfrica, hemos escuchado que los países de altos ingresos pueden tener un buen programa de salud escolar, en el cual pueden integrar la distribución de la vacuna contra el VPH. Si se tiene un programa de salud escolar muy sólido, se puede añadir la intervención a dicho programa, y ello no aumentará el costo, porque el programa de salud escolar generalmente ya cuenta con financiamiento. Sin embargo, en Sudáfrica también se tienen gastos adicionales que hacen que el programa sea caro. Por ello, también decidieron codistribuir la vacuna contra el VPH junto con la distribución de libros sobre pubertad con información para las niñas. Y también están considerando distribuir la vacuna contra el VPH junto con la vacuna de toxoide tetánico. Y otros países también están considerando esta integración de las dos vacunas. En cuanto a Tanzania, este país está finalizando el segundo año del proyecto demostrativo. Durante el primer año usaron la modalidad de campaña para distribuir la vacuna en escuelas, con lo que lograron una alta cobertura. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el proyecto fue costoso porque tuvieron que pagar viáticos a los trabajadores sanitarios para que acudieran a las escuelas a distribuir la vacuna. Y muchos países, al menos en África, hicieron lo mismo y se encontraron con un alto costo de distribución de la vacuna. En el segundo año, Tanzania decidió integrar la vacuna a los programas rutinarios. Estos programas rutinarios ya cuentan con financiamiento y con alguna estrategia para usar el sistema de inmunización de rutina. Y, por supuesto, están distribuyendo la vacuna en centros de salud y también usando las escuelas como sitios de extensión comunitaria, como lo hacen para la inmunización de rutina. De esta forma, el personal acude a la escuela para distribuir la vacuna y aplica una estrategia mixta, incorporando al centro de salud y a la escuela como una actividad de alcance comunitario. También usan otros tipos de intervención para distribuir la vacuna en la escuela, como la desparasitación, la cual ya cuenta con financiamiento. La vacuna en Tanzania todavía tiene un alto costo de distribución, pero es menor al de la modalidad de campaña. Ahora voy a comentar sobre Chile, debido a que tiene un plan muy original e innovador. Chile es el primer país en usar el plan de vacunación anual para la vacuna contra el VPH. Sabemos que la recomendación oficial en el documento de posición es aplicar 2 dosis con una separación de 6 meses. Sin embargo, el documento también dice que la separación entre dosis se puede extender a 12 meses. De esta forma, Chile está aplicando la primera dosis en el mes 0 y la segunda dosis a los 12 meses, al mismo tiempo que está aplicando la primera dosis a una segunda cohorte. Esto es algo que muchos países están empezando a considerar, al menos en la región, para distribuir la vacuna a nivel nacional. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, en relación con la sostenibilidad, como Debbie acaba de decir, muchos países están renuentes a la ampliación a nivel nacional. Una de las razones es el temor por el costo y la sostenibilidad. Piensan que el país no puede ser capaz de sostener la introducción de la vacuna a ese nivel. Tenemos un buen ejemplo con Ruanda. Este país inició en 2009 y ha aplicado la modalidad de campaña en escuelas por varios años. Pero posteriormente han ajustado la modalidad de campaña, que es realmente costosa debido al pago de viáticos y transporte para llevar a los trabajadores sanitarios a las escuelas. Así,
Ruanda ha decidido cambiar hacia el modo de distribución rutinaria y están usando las escuelas, como he mencionado, como sitios de extensión comunitaria. Y todavía mantienen una alta cobertura y tienen evidencia de que los costos se han reducido en un 80%. Cabe mencionar que aunque el costo general se ha reducido, todavía tienen algunos costos altos debido a la extensión comunitaria, pero son menores que los de la modalidad de campaña. Por su parte, Bután ha realizado la introducción empezando con una campaña de captación en escuelas. Lo hicieron así durante varios años en escuelas y tuvieron una alta cobertura. Sin embargo, la distribución era todavía costosa y cambiaron a centros de salud en forma combinada con las escuelas, con lo que se redujeron los costos, aunque no lograron toda la cobertura que esperaban. Así, regresaron a la distribución en escuelas, con la que aumentaron la cobertura de 73% a 90%, lo cual es perfecto, pero, de nuevo, como dije anteriormente, cada país tiene que continuar haciendo adaptaciones hasta encontrar el programa adecuado para el país. Algunos países se están adaptando. Hemos visto en un país diferencias de un distrito a otro, pues en uno de ellos el presupuesto asignado para la parte rutinaria de su programa eligió un modo de distribución diferente al elegido por un distrito vecino. De esta forma podemos ver que cada programa puede continuar adaptando su modalidad de distribución, el financiamiento, etc., incluso varios años después de que la introducción de la vacuna se haya hecho. Muchas gracias por escuchar. Scott. Muchas gracias, Carol. Y gracias también a Kate y Debbie. Nos han presentado valiosísimos datos, así como también relatos verdaderamente fascinantes basados en las experiencias de los países en términos de lo que han encontrado que funciona bien y de lo que continúan enfrentando para seguir avanzando. Preguntas con sus respectivas respuestas sobre este tema, así como algunas notas sobre el webinar, estarán disponibles para descarga en nuestro sitio web en www.rho.org/hpvlesson.